rancho de los sauces susurrantes se extendía como una mancha oscura contra el dorado del atardecer de Arizona. La familia Miller, compuesta por Sarah y Tom, junto con sus dos hijos pequeños, Lily de 6 años y Caleb de 8, habían comprado la propiedad a un precio irrisorio, demasiado bueno para ser verdad, como a menudo suelen ser las ofertas tentadoras que esconden secretos oscuros. La agente inmobiliaria, una mujer nerviosa con una sonrisa demasiado brillante, les había contado historias vagas sobre antiguas leyendas locales y fenómenos inexplicables, restándoles importancia con un movimiento de mano. Los Miller, pragmáticos y necesitados de espacio, hicieron caso omiso. Craso error. La primera noche fue tranquila, solo el ulular distante de un búho y el susurro característico de las hojas de los sauces que bordeaban el arroyo al final de la propiedad. Pero a la segunda noche, todo cambió. Caleb fue el primero en escucharlo. Un sonido agudo, casi un chillido, que parecía provenir del campo abierto al este de la casa. Lo describió como un pájaro muy raro, pero quejándose. Tom salió a investigar con una linterna potente, pero solo encontró el suave balanceo de la hierba alta bajo la brisa nocturna. No había rastros, ni plumas, ni nada que indicara la presencia de un animal inusual. A la noche siguiente, las luces comenzaron. Pequeños orbes de un blanco azulado que danzaban erráticamente sobre las colinas lejanas. No eran luces de coches, se movían demasiado rápido, demasiado fluidas, y a veces se detenían en seco para luego desaparecer tan súbitamente como habían aparecido. Sarah, una escéptica empedernida, intentó racionalizarlo. Reflejos de la carretera, decía, aunque la carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia y no era visible desde el rancho. Con el pasar de las semanas, los incidentes se intensificaron. Los sonidos se volvieron más definidos, murmullos indistintos que parecían susurros al oído aunque no hubiera nadie cerca, golpes secos que resonaban en las paredes en mitad de la noche, y a veces, un sonido grave y profundo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Lily comenzó a hablar de sombras que bailan en las esquinas de su habitación y se negaba a dormir sola. Caleb, antes valiente, ahora se despertaba llorando, hablando de ojos brillantes que lo observaban desde la ventana. Tom, cada vez más tenso, instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Durante el día, revisaban las grabaciones con la esperanza de encontrar una explicación lógica: animales salvajes, fallos eléctricos, incluso bromistas pesados. Pero las cámaras solo mostraban el vacío de la noche, interrumpido ocasionalmente por ráfagas de estática inexplicables. Una noche, revisando las grabaciones, Sarah vio algo que la heló hasta la médula. Una de las cámaras, orientada hacia el campo este, capturó brevemente una figura alta y esquelética, apenas visible en la oscuridad, que parecía estar observando la casa. Al fotograma siguiente, la figura había desaparecido, dejando solo la hierba meciéndose suavemente. El miedo comenzó a filtrarse en cada rincón de la casa, envenenando la atmósfera familiar. Las discusiones se volvieron frecuentes, la falta de sueño los tenía al límite, y la sensación constante de ser observados era insoportable. Intentaron buscar información sobre la historia del rancho, pero los registros eran confusos y antiguos, llenos de referencias a tierras malditas y espíritus inquietos. Los lugareños, cuando se atrevían a hablar del lugar, lo hacían en voz baja y con miradas de temor, mencionando historias de desapariciones inexplicables y extrañas luces que se veían desde hacía generaciones. Una noche particularmente tormentosa, con el viento aullando como un lamento y la lluvia azotando las ventanas, los sonidos se volvieron más intensos que nunca. Golpes fuertes sacudían las puertas, los susurros parecían provenir del interior de las paredes, y las luces en las colinas bailaban con una intensidad frenética. De repente, la energía eléctrica falló, sumiendo la casa en una oscuridad total solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban brevemente siluetas amenazantes en los árboles cercanos. Aterrorizados, los Miller se acurrucaron en el salón, abrazándose fuertemente. Fue entonces cuando escucharon el sonido más escalofriante de todos, un coro de voces agudas y guturales, que no parecían pertenecer a ningún ser humano o animal conocido, cantando una melodía extraña y disonante que parecía resonar directamente en sus huesos. Tom, armado con una linterna y un bate de béisbol, decidió salir a investigar. Sarah se aferró a él, suplicándole que no fuera, pero la necesidad de proteger a sus hijos superaba su miedo. Salió a la noche tormentosa,
la luz de la linterna luchando contra la oscuridad y la lluvia torrencial. Mientras Tom se adentraba en el patio, las luces en las colinas comenzaron a descender, acercándose al rancho a una velocidad sorprendente. Eran más grandes ahora, pulsando con una intensidad cegadora, y el sonido gutural se hizo más fuerte, casi ensordecedor. De repente, una de las luces se detuvo justo encima de él, iluminándolo con un resplandor espectral. Tom levantó el bate, temblando de miedo pero dispuesto a luchar. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó de terror. Bajo la luz brillante, pudo distinguir formas. Siluetas alargadas y deformes, con extremidades delgadas y cabezas desproporcionadas, moviéndose con una gracia antinatural. No eran fantasmas, ni animales. Eran algo completamente ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras se abalanzó sobre él con una velocidad increíble. Tom gritó, dejando caer la linterna y el bate. Sarah, al escuchar el grito desgarrador de su marido, salió corriendo de la casa, con los niños aferrados a sus piernas. La escena que presenció la congeló en seco. Varias de las figuras rodeaban a Tom, emitiendo esos sonidos guturales y moviéndose de una manera que desafiaba la física. Una luz intensa emanaba de sus cuerpos, proyectando sombras grotescas sobre el suelo mojado. Sarah gritó el nombre de Tom, pero él no respondió. Las figuras parecieron notar su presencia y se giraron lentamente hacia ella, sus formas iluminadas revelando detalles aún más horribles. Ojos grandes y oscuros que brillaban sin pupila, bocas hendidas llenas de dientes afilados, y una piel pálida y translúcida que parecía brillar desde dentro. El miedo la paralizó por un instante, pero la visión de sus hijos temblando detrás de ella le dio una fuerza sobrehumana. Los agarró de las manos y corrió de vuelta a la casa, cerrando la puerta con cerrojo y echando la pequeña tranca. Sabía que no los detendría por mucho tiempo. Los sonidos desde el exterior eran ahora un pandemonio de chillidos, golpes y esa extraña canción gutural. Las luces parpadeaban a través de las ventanas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sea abrazó a sus hijos con fuerza, rezando en silencio mientras las paredes de su hogar eran asediadas por algo que no podían comprender. La historia del rancho de los sauces susurrantes termina aquí, en la oscuridad y el terror. Nadie volvió a ver a la familia Miller. Al día siguiente, la policía encontró la casa vacía, sin señales de lucha en el interior, solo una puerta abierta que daba al oscuro campo y una sensación palpable de algo siniestro que aún flotaba en el aire. Las cámaras de seguridad habían desaparecido, y las únicas huellas encontradas alrededor de la propiedad eran las de la propia familia. Los lugareños no se sorprendieron. Siempre habían sabido que el rancho estaba maldito, un portal a algo desconocido y terrible. Las luces y los sonidos extraños continúan viéndose y escuchándose hasta el día de hoy, un recordatorio constante de la tragedia que allí ocurrió y del misterio que nunca fue resuelto. Algunos dicen que en las noches de tormenta, se pueden escuchar los débiles susurros de una mujer llamando a su marido perdido, mezclándose con el coro inquietante de las criaturas que ahora habitan el rancho de los sauces susurrantes. ¿Te atreverías a visitarlo?